Cody Gakpo está a punto de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Sí, madridista, lo que estás escuchando es una auténtica bomba de mercado que puede cambiar el ataque del equipo en el próximo verano, y quédate hasta el final porque esta historia tiene muchos detalles que te van a sorprender. El nombre de Cody Gakpo no es nuevo en los despachos del Santiago Bernabéu. El club ya intentó su fichaje en el pasado. Ya lo tenía en el radar. Ya lo había analizado. Pero en aquel momento no era la prioridad absoluta. Había otros objetivos, otras necesidades, otras urgencias. Y el fichaje no se concretó. Pero el fútbol siempre da segundas oportunidades. Y esta puede ser la definitiva. Porque ahora el contexto ha cambiado completamente. Primero, la situación del jugador en el Liverpool. Segundo, la necesidad urgente del Real Madrid tras la grave lesión de Rodrigo Goes. Y tercero, algo que lo cambia todo, el propio deseo del jugador. Sí, madridista, Cody Gakpo quiere jugar en el Real Madrid. Y cuando un jugador de este nivel quiere vestir de blanco, las cosas se mueven. Se aceleran. Se acercan. Porque el Real Madrid tiene algo que ningún otro club puede igualar. Historia. Prestigio. Y ese sueño que muchos jugadores persiguen durante toda su carrera. Ahora bien, vamos a lo importante. ¿Por qué el Real Madrid necesita a Gakpo ahora? La respuesta es clara. La lesión de Rodrigo ha dejado un vacío enorme en el ataque. No estamos hablando de una ausencia corta. Estamos hablando de una baja de larga duración. Un golpe duro. Muy duro. Y aquí te hago una pregunta directa. ¿Crees que el Real Madrid puede afrontar toda una temporada sin reforzar esa posición? Porque no es solo cuestión de números. Es cuestión de equilibrio. Es cuestión de profundidad de plantilla. Es cuestión de tener alternativas reales en ataque. Y ahí aparece Gakpo. Un jugador que puede ocupar varias posiciones. Que puede jugar por banda. Que puede actuar por dentro. Que tiene gol. Que tiene velocidad. Que tiene físico. Y que, sobre todo, tiene experiencia en el fútbol de alto nivel. Pero hay algo más. Algo que me parece clave. Su situación actual. Porque en el Liverpool, Gakpo ha perdido protagonismo. Ha pasado de ser un jugador importante a tener un papel más secundario. No ha encontrado continuidad. No ha logrado consolidarse como una pieza clave. Y eso, madridista, cambia todo. Porque cuando un jugador no tiene minutos, cuando no se siente importante, cuando ve que su rol no es claro, empieza a mirar hacia afuera. Empieza a buscar una salida. Empieza a escuchar ofertas. Y aquí es donde el Real Madrid entra en escena. Como una oportunidad. Como un nuevo comienzo. Como un escenario donde puede recuperar su mejor versión. Te pregunto, ¿crees que Gakpo todavía tiene nivel para triunfar en el Real Madrid? Porque este es otro debate importante. Hay quien duda. Hay quien piensa que su irregularidad en Inglaterra es una señal de alerta. Pero también hay quien cree que el problema no es el jugador, sino el contexto. Y aquí es donde yo quiero dar mi opinión. A mí me parece un fichaje muy interesante. Muy interesante. Porque Gakpo tiene cualidades que encajan perfectamente en el Real Madrid. Tiene desborde. Tiene capacidad para marcar diferencias. Tiene ese perfil ofensivo que puede aportar soluciones en distintos escenarios. Y además, llega en un momento donde el equipo lo necesita. No es un capricho. No es una apuesta a largo plazo sin urgencia. Es una necesidad real. Pero claro, no todo es tan simple. Porque hay otros clubes atentos. Hay otras opciones sobre la mesa. Y el tiempo juega un papel clave. Por eso te hago otra pregunta. ¿Crees que el Real Madrid debe cerrar este fichaje cuanto antes? ¿O debería analizar otras alternativas? Porque lo que está claro es que el mercado de verano va a ser decisivo. Y Cody Gakpo puede ser uno de los nombres principales. Madridista, esto apenas empieza. En la segunda parte vamos a analizar cómo encajaría Gakpo en el sistema del Real Madrid, qué rol tendría, cómo podría sustituir a Rodrigo y por qué este fichaje puede ser más importante de lo que parece. Pero antes quiero leerte. ¿Te convence la llegada de Cody Gakpo al Real Madrid? ¿Sí o no? Te voy a ser sincero, madridista, cuando uno escucha que Cody Gakpo puede llegar al Real Madrid, lo primero que viene a la cabeza no es solo el fichaje en sí, sino la pregunta que realmente importa. ¿Cómo encaja este jugador en el equipo y qué puede cambiar en el ataque blanco? Porque aquí es donde esta historia se vuelve mucho más interesante. No estamos hablando de traer a un jugador por traer. Estamos hablando de encontrar una solución real a un problema muy concreto. La ausencia prolongada de Rodrigo Goes ha dejado al equipo sin una pieza clave en el frente de ataque. Y no solo por los goles.
También por la movilidad, por la capacidad de desbordar, por la forma en la que conecta con el resto del equipo. Y ahora te hago una pregunta muy directa. ¿Quién en la plantilla actual puede replicar exactamente lo que hacía Rodrigo? Piénsalo bien. Porque puedes tener jugadores con talento. Puedes tener jugadores con gol. Pero sustituir el perfil completo de Rodrigo no es sencillo. Y ahí es donde Gakpo empieza a tener sentido. Vamos a analizarlo desde lo táctico, pero sin complicarnos. Gakpo es un atacante versátil. Puede jugar en banda izquierda. Puede jugar por dentro. Puede aparecer como segundo delantero. Y eso, madridista, es fundamental. Porque el Real Madrid no juega con posiciones rígidas. Juega con movimientos, con intercambios, con libertad en ataque. Y Gakpo encaja en esa idea. Ahora imagina esto. Un partido grande. Ritmo alto. Espacios que aparecen y desaparecen. Y un jugador como Gakpo atacando esos espacios con potencia. Eso puede ser diferencial. Pero hay algo más que quiero que tengas en cuenta. Su físico. Porque en el fútbol actual, la potencia es clave. Y Gakpo no es solo técnico. Es fuerte. Es rápido. Es difícil de frenar en carrera. Y eso le permite competir en escenarios donde otros jugadores sufren más. Ahora te pregunto, ¿crees que al Real Madrid le hace falta más potencia en ataque? Porque muchas veces hablamos de talento, de técnica, de creatividad. Pero olvidamos algo muy importante, la capacidad de imponerse físicamente. Y Gakpo aporta eso. Pero vamos a ir un poco más profundo. Porque este fichaje también tiene un componente estratégico. El Real Madrid no solo busca cubrir la baja de Rodrigo. Busca mantener el nivel competitivo. Busca no perder profundidad. Busca tener alternativas. Y aquí es donde el contexto del Liverpool juega a favor. Porque Gakpo no está teniendo el protagonismo esperado. Ha perdido minutos. Ha perdido peso dentro del equipo. Y eso genera una oportunidad. Una ventana de mercado. Un momento ideal para negociar. Y el Real Madrid lo sabe. Porque este tipo de operaciones no se dan todos los días. Jugadores de este nivel no suelen estar disponibles fácilmente. Pero cuando lo están, hay que moverse rápido. Ahora bien, hay un punto que no podemos ignorar. La adaptación. Porque una cosa es jugar en Inglaterra. Y otra muy distinta es jugar en el Real Madrid. Aquí la presión es diferente. La exigencia es máxima. Cada partido cuenta. Cada acción se analiza. Y aquí quiero que reflexiones conmigo. ¿Crees que Gakpo está preparado mentalmente para asumir ese reto? Porque el talento no es suficiente. Hace falta personalidad. Hace falta carácter. Hace falta mentalidad. Y este es uno de los grandes interrogantes. Pero también hay señales positivas. Porque estamos hablando de un jugador que ya ha competido en alto nivel. Que ha vivido partidos importantes. Que ha pasado por momentos complicados. Y eso, madridista, curte. Eso forma. Eso prepara. Ahora vamos a otro punto clave. La competencia interna. Porque si Gakpo llega, no va a tener el camino libre. Va a tener que competir. Va a tener que ganarse su lugar. Y eso es bueno. Muy bueno. Porque eleva el nivel del equipo. Te pregunto, ¿prefieres un equipo con competencia fuerte en todas las posiciones? ¿O crees que eso puede generar problemas en el vestuario? Porque este es otro debate interesante. Pero si algo ha demostrado el Real Madrid es que la competencia bien gestionada hace al equipo más fuerte. Y ahora quiero volver a lo más importante. El impacto real del fichaje. Porque Gakpo no viene a ser una solución temporal. Viene a competir. Viene a aportar. Viene a sumar desde el primer momento. Y eso es lo que hace que esta operación sea tan interesante. No es una apuesta a largo plazo sin urgencia. Es una respuesta a una necesidad actual. Y eso cambia todo. Madridista, estamos ante una decisión importante. Un fichaje que puede marcar la temporada. Y ahora quiero saber lo que piensas tú. ¿Te convence Gakpo como sustituto de Rodrigo? ¿O buscarías otro perfil? Porque en la tercera parte vamos a hablar del posible desenlace. De lo que puede pasar en el mercado. Y de si este fichaje se va a convertir en realidad o se va a quedar en intento. Te voy a proponer algo distinto. Madridista, cierra los ojos por un segundo e imagina el siguiente escenario. Suena el anuncio oficial, aparece la imagen, y ves a Cody Gakpo posando con la camiseta del Real Madrid. En ese instante, todo encaja. Todo lo que hemos analizado empieza a tomar forma. Y la pregunta deja de ser si es posible, para convertirse en otra mucho más importante.
¿Qué puede pasar después? Porque sí, todo apunta a que esta operación tiene sentido desde todos los ángulos. El Liverpool está abierto a negociar. El jugador quiere dar el salto. El Real Madrid necesita reforzar el ataque tras la lesión de Rodrigo Goes. Y cuando todas esas piezas encajan, las historias suelen terminar en fichaje. Pero aquí es donde entra lo verdaderamente interesante. El impacto real. Porque fichar a Gakpo no es solo cubrir una baja. Es redefinir el ataque. Es añadir una nueva variante. Es cambiar dinámicas. Y eso, madridista, puede tener consecuencias muy positivas. Imagínate un equipo con más alternativas, con más profundidad, con más recursos para distintos tipos de partido. Porque no todos los encuentros se juegan igual. No todos los rivales plantean lo mismo. Y tener jugadores con perfiles diferentes te permite adaptarte. Te permite responder. Te permite competir mejor. Ahora bien, también hay dudas. Y es importante decirlo. Porque no todo es ilusión. No todo es optimismo. También hay riesgos. Gakpo viene de una etapa irregular. No ha logrado consolidarse plenamente. Ha tenido altibajos. Y eso genera preguntas. Te hago una muy clara. ¿Estamos fichando al mejor Gakpo o a un jugador que necesita recuperarse? Porque esa diferencia es clave. Pero aquí es donde entra el contexto. Porque muchos jugadores han tenido dificultades en Inglaterra y han brillado en otros entornos. Y el Real Madrid, históricamente, ha sabido sacar lo mejor de futbolistas que necesitaban un cambio. Un nuevo escenario. Una nueva motivación. Y aquí es donde quiero dar mi opinión, como madridista. Creo que este fichaje es una oportunidad. Una oportunidad real. Porque Gakpo tiene condiciones. Tiene calidad. Tiene físico. Tiene gol. Y sobre todo, tiene algo que no se compra. Hambre. Hambre de demostrar. Hambre de reivindicarse. Hambre de aprovechar una oportunidad como esta. Y eso, en el Real Madrid, puede marcar la diferencia. Pero claro, todo depende de cómo se gestione. De cómo se integre. De cómo se le utilice. Y aquí el papel del cuerpo técnico será fundamental. Porque no se trata solo de fichar. Se trata de construir. Se trata de encajar piezas. Se trata de sacar el máximo rendimiento. Y ahora quiero que te pongas en situación. Primer partido importante. Gakpo en el campo. Balón en los pies. Momento decisivo. ¿Confías en él? ¿Lo ves marcando diferencias? Porque esa es la imagen que todos queremos ver. Y ese es el reto. Convertir el potencial en realidad. Ahora vamos al desenlace. Todo indica que el verano será clave. Las conversaciones pueden intensificarse. Las decisiones se tomarán. Y el Real Madrid tendrá que decidir si da el paso definitivo. Y aquí te dejo la última gran pregunta. Si tuvieras la decisión en tus manos, ¿ficharías a Cody Gakpo sí o no? Porque este tipo de decisiones son las que marcan temporadas. Las que definen proyectos. Las que construyen equipos. Madridista, hemos llegado al final. Pero esto no termina aquí. Ahora te toca a ti formar parte de esta historia. Dale me gusta a este contenido. Suscríbete al canal El Madridista. Y deja tu comentario con tu opinión. Y no te olvides de hacer clic en lo que está apareciendo en pantalla, porque ahí tienes más contenido que te va a interesar sobre el presente y el futuro del Real Madrid. Porque esto no es solo un fichaje posible. Es una decisión que puede cambiarlo todo.